¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos mejores y más herramientas para tratar de entender cómo nos afectan las cosas que suceden en nuestro entorno. Usted sabe que una de las estrategias de aquellos que profesan las convicciones de la derecha es que cuando se sienten presionados o un poquito perdidos o extraviados, empiezan a victimizarse con la idea de convertirse en mártires. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, quien anda del tingo al tango gritando que el gobierno comunista de México lo quiere convertir en un preso político, cuando sabemos muy bien que Alito tiene por allí algunos pendientillos por los que tendrá que rendir cuentas tarde o temprano. Y por supuesto le da miedo porque sabe que con el nuevo Poder Judicial no podrá hacer las mismas triquiñuelas que tradicionalmente se hacían para proteger a algunos poderosos circunstanciales. Y esa estrategia la siguen otros sujetos, como algunos que no les gusta pagar impuestos y que está tratando de crear un clima en el cual termine por asumirse como una víctima perseguida por el régimen comunista de la 4T, cuando sabemos que tiene una deuda con el fisco de más de 70,000 millones de pesos. Ni me puedo imaginar cuánto representa esos 70,000 millones de pesos en volumen o físicamente, pero es una barbaridad de dinero. Hay entidades del país, estados de la República, que apenas tienen 30,000, 32,000 millones de pesos de presupuesto para todo el año. Y este empresario debe más de 70,000 millones al fisco porque no ha querido pagar impuestos y ha promovido recursos jurídicos que se le están agotando y se le van a agotar ahora con el cambio en el Poder Judicial. La llegada de nuevos jueces, magistrados y ministros lo pone en un serio predicamento. Y para crear ese clima en donde se pueda asumir como víctima del régimen comunista de la Cuarta Transformación, anda muy entusiasmado con la idea de que podría ser candidato a la presidencia de la República en el 2030. Y desde las filas de la oposición que encabezan PAN y PRI, se ilusionan con la idea de que el magnate evasor de impuestos, Ricardo Salinas Pliego, podría ser su abanderado en los comicios del 2030. Es tan pobre la afiliación que tienen estos partidos y la oposición que, bueno, se entusiasman con la idea de que llegue por ahí un Salvador que por lo menos le ponga dinero y le ponga medios de comunicación a una campaña de la oposición. Sin embargo, pese al desbordante optimismo de quienes se asumen como salvadores de la patria, y en contra del comunismo que promueve el gobierno de la Cuarta Transformación, los números no cuadran en favor de una oposición que día con día se desmorona y pierde puntos frente a una mayoría de ciudadanos que ven con escepticismo a quienes no han logrado articular una propuesta que emocione a la gente. Y usted y yo sabemos por qué no logran articular una idea que motive y emocione a la gente. Porque no conocen a la mayoría de la gente, porque no conocen las necesidades de la mayoría de los habitantes de este país y porque insultan y agravian a los habitantes de este país con sus actitudes racistas y despreciativas. ¿Cómo esperarían que la gente les apoye si permanentemente la desprecian, la ningunean, la insultan y la agreden por su condición económica? Y en muchos casos de marginación, de pobreza, de falta de instrucción, pero aún así ellos dicen si llegamos nosotros les va a ir mejor, algo que no sucedió durante todas las décadas que estuvo gobernando el PRI y que también el PAN tuvo su oportunidad de cambiar algunas cosas que eran muy malas para la mayoría de la gente. Bueno, pues la mala noticia para Ricardo Salinas y para quienes pretenderían que fuera su nuevo potencial candidato presidencial, para empezar para encabezar a esa extraña cofradía de panistas, priistas, académicos e intelectuales acostumbrados a los apapachos del gobierno, así como empresarios de extrema derecha que siempre han pretendido apoderarse y hacer negocios con los bienes públicos.
es que estarían destinados a la derrota. Aún sumando todos los votos y porcentajes de sufragios de la oposición, considerando incluso que el Partido Verde Ecologista de México traicionara a Morena y que el Partido Movimiento Ciudadano aceptara unirse a las huestes tricolores de Alejandro Moreno Cárdenas y a las cofradías albiazules de Jorge Romero Herrera, que permanentemente han despreciado a MC y que permanentemente lo han agraviado. Pero en política todo es posible. En ese afán de defenestrar al régimen de la 4T, no es descabellado suponer que el Partido Verde pueda traicionar a Morena y que finalmente Movimiento Ciudadano, si considera que le conviene, termine aliándose con la oposición en una coalición electoral para el 2030. Pero hay aspectos que tenemos que revisar con mucha seriedad. Desde los comicios del 2012, la elección presidencial del 2012, los votos y los porcentajes de la oposición han ido en caída libre. De los nuevos potenciales integrantes de una alianza opositora, el Partido Verde ha crecido a la sombra de Morena, en tanto que el Partido Movimiento Ciudadano se ha convertido en el repositorio de todos los políticos defenestrados por PAN, PRI y PRD, para aumentar sus votaciones en las regiones en las cuales los militantes de esos partidos conservan algún prestigio o influencia. Lo vemos en el padrón de simpatizantes de MC. Simplemente no ha crecido en los últimos 8 años. Ha aumentado su votación en algunas regiones porque está cachando el cascajo que tiran los otros partidos y aprovecha a aquellos que tienen alguna presencia o resonancia en ciertas regiones para ganar votos y aumentar sus porcentajes sin trabajar y sin desquitar el subsidio que los ciudadanos aportan a través de sus impuestos. En los comicios del 2012 empezó el derrumbe de la oposición. Aún en la victoria y en alianza electoral con el Partido Verde Ecologista de México, en los comicios del 2012, Enrique Peña Nieto recuperó la presidencia del país con la votación más baja en toda la historia de su partido, apenas el 38.20%, solo 3 puntos por encima del 35.89% con el que el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa le arrebató la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en el 2006, una victoria que hasta la fecha se considera fraudulenta y se afirma desde los ámbitos de Morena que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa fue y sigue siendo un espurio. Vemos en la diapositiva número 5 la descripción de este derrumbe permanente del PRI y de la oposición. Y vea usted los números. Vea usted cómo van bajando los números. Por ejemplo, Miguel de la Madrid ya anduvo en el 68%. Carlos Salinas de Gortari, que con una pequeña ayuda y trampas le robó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, ganó apenitas con el 50.36%. Pero enseguida vemos el derrumbe de Ernesto Zedillo con todo el aparato del Estado y el control de las elecciones en sus manos. Vemos en esta diapositiva número 8 cómo Zedillo apenas alcanzó el 48.89%. Y de ahí para abajo, Vicente Fox, 42.52%. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa es el único candidato presidencial de todos los que vemos ahí, y estamos hablando de la historia electoral desde 1934 hasta la fecha. Felipe Calderón es el candidato que presumiblemente ganó, pero lo hizo con el porcentaje más bajo en toda la historia del país. Pero enseguida vemos que en toda la historia del PRI, Enrique Peña Nieto, aunque ganó la presidencia, apenas sumó el 38.20%. Y enseguida vea usted el contraste. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el apoyo de la mayoría de la gente? Ahí ven ustedes que desde la época de Carlos Salinas en 1988, cuando supuestamente le ganó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, desde el 88, ningún candidato antes de López Obrador había vuelto a rebasar el 53% de los votos. Y por supuesto, los números de Claudia Sheinbaum Pardo son espectaculares, con el 59
0.75%. ¿Cuál es la diferencia entre estos porcentajes y los anteriores? Quienes hemos caminado un poquito más que el resto de la gente, sabemos que, bueno, en su momento el PRI tenía votaciones hasta del 98%, por encima del 90%, pero el PRI y el gobierno eran la misma cosa. El PRI era solamente una secretaría electoral del gobierno. El gobierno le metía todo el dinero, compraba todos los votos que se necesitaban, reprimía a aquellos que fuera necesario y ganaba con el porcentaje que se le antojaba. Pero a partir del 18, la mayoría de la gente dijo: yo voto y participo, y ahí vea los porcentajes: 53.19 de López Obrador y 59.75 de Claudia Sheinbaum Pardo. Un empobrecimiento terrible de la oposición, tanto del PRI como del PAN. En esos comicios, estamos hablando de los comicios del 2012, el PAN apenas alcanzó el 25.39%, y por separado, el PRI alcanzó el 32.61%. Su aliado en esos comicios, el Partido Verde Ecologista, logró el 5.59% de los sufragios en favor de Peña Nieto, pero ahí, en esos comicios, irrumpió Andrés Manuel López Obrador con el 31.60% de los votos. Lo vemos en la tabla número 7, en la diapositiva número 7, vemos los resultados por partido político por separado en la elección presidencial del 2012. El dato ahí notable es que después de haber gobernado 6 años con Vicente Fox y otros 6 con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, la votación del PAN en el 2012 se derrumbó hasta el 25.39%. Y vea usted también la caída del PRI, 32.61%, muy lejos de las votaciones que históricamente tenía ese partido. El Verde Ecologista, como aliado del PRI y de Peña Nieto, logró 5.59% y el partido Movimiento Ciudadano el 4.24%. Y en la diapositiva número 8 vemos los números consolidados de las coaliciones que compitieron en ese momento. Ya le decíamos que el PAN con Josefina Vázquez Mota apenas el 25.39%, después de haber estado en el gobierno 12 años consecutivos, regresa a Peña Nieto con el 38% y ahí aparece López Obrador. Y un fugaz paso por la política de Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre, que apenas tuvo el 2.28% como candidato del partido de la entonces maestra Elba Ester Gordillo. Desde entonces hasta la fecha, la oposición no ha podido recuperarse. En la contienda presidencial del 2018, el PAN bajó su porcentaje de manera dramática hasta el 17.65%. Recuerda usted que con Josefina Vázquez Mota tuvo todavía el 25.39%. Bueno, pues en los comicios del 2018 bajó el PAN a 17.65%. Y en alianza con Movimiento Ciudadano y el PRD, su candidato presidencial subió su porcentaje en coalición al 22.27%. El PRI ya iba encarrerado al abismo. Llegó al 13.56%. El partidote, el que dominó las elecciones durante 70 años, el que tenía el monopolio de la supuesta democracia, en el 2018 se derrumba hasta el 13.56%. Y Morena, solo, de manera separado, por su cuenta, alcanzó el impresionante porcentaje de 44.49% de los sufragios. En esos comicios presidenciales, el Partido Verde, aliado con el PRI, apenas logró el 1.85% de la votación presidencial. Por este tipo de registros y de porcentajes es que hemos insistido en que el Partido Verde se ha montado en las espaldas de Morena, ha aprovechado la fuerza y el impulso de Morena para posicionarse como una fuerza importante en el país. Se ha aprovechado de la necesidad de Morena de tener un membrete
para incorporar allí algunas candidaturas para buscar la mayoría calificada en el Congreso, y eso ha beneficiado al Partido Verde de una manera impresionante. Mire, veamos la diapositiva número 10. Aquí en esta diapositiva número 10 vemos claramente lo que ha pasado con la mayoría de los partidos. El PAN baja a 17.65. El PRD ya en la elección presidencial en ese momento logra el 2.83%. Y el partido Movimiento Ciudadano en esa elección del 2018 apenas suma el 1.78%. El PRI ya andaba en el 13.56%. El Verde, como le decía a usted, a la sombra del PRI, como apoyador de la candidatura de José Antonio Meade Curibreña, apenas logra 1.85%. Y bueno, el partido Nueva Alianza de la maestra Elvester Gordillo se va con el 0.99%. Esto con respecto a la oposición, pero en la diapositiva 11 vemos los registros de Andrés Manuel López Obrador, Morena, el PT y el partido Encuentro Solidario. ¿Qué es lo que dice esta votación? Dice lo siguiente, que solo, sin ayuda, Morena llega al 2018 con López Obrador de candidato al 44.49%. El PT llega al 6%, una de sus más altas e históricas votaciones. Y el partido Encuentro Social, el partido de los evangelistas, ese logró 2.70%. Por ahí se coló a la contienda Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, conocido en su momento como el Bronco, gobernador que llegó de manera independiente al gobierno de Nuevo León y que después logró las firmas suficientes para ser candidato independiente a la presidencia, con mucha más fortuna que algunos partidos, porque logró el 5.23% de los votos totales como candidato independiente. ¿Y qué más ha sucedido? Bueno, la oposición llegó al 2024 ya en caída libre. El PAN se derrumbó hasta el 16.04%. Su socio, el PRI, escuche usted, en la elección del 2024 se quedó en 9.54%. En tanto que el Partido de la Revolución Democrática simplemente perdió el registro. No logró el 3% de la votación nacional ni en la elección presidencial, ni en la elección de senadores de la República, y tampoco logró el 3% nacional en la elección de diputados federales. Y como no alcanzó el mínimo que la ley exige, el INE le dijo adiós al Partido de la Revolución Democrática. Lo más triste de esta terminación de este ciclo es que, como le he comentado en ocasiones anteriores, el PRD llegó y obtuvo y usó el registro oficial que desde 1978 había logrado el Partido Comunista Mexicano. El histórico Partido Comunista Mexicano fue el que proporcionó el registro oficial para que se fundara el PRD. Ese registro estaba vigente desde el 78. Y eso es lo más triste del caso del PRD, que una historia de izquierda verdadera, tenaz, sacrificada, que costó muchísimo esfuerzo, trabajo y en muchos casos sangre, cárcel y represión, la tiró a la basura el PRD, que no logró ni siquiera el 3% de la votación en el 2024. Y Morena se consolidó con el 45.52% de toda la votación. Sus aliados, el Partido del Trabajo, sumó 6.45%, la votación más alta de toda su historia, y también el Verde Ecologista, abrigado por Morena, logró el mejor resultado de toda su historia, el 7.78% de los sufragios en los comicios presidenciales. Es decir, el Verde fue patiño del PAN, el Verde fue patiño del PRI, pero su alianza más rentable ha sido con el partido Morena en estos comicios presidenciales del 24 y en los intermedios del 2021. 7.78%
de los sufragios en los comicios presidenciales se llevó el Partido Verde Ecologista de México. Y lo vemos en la diapositiva número 14. Aquí ya vemos una configuración muy sólida de la izquierda en el panorama político nacional. Ahí vemos que Morena, solito, sin ayuda, se lleva el 45.32%, el PT el 6.45%, el Verde 7.78% y juntos hacen el impresionante 59.76%. Desde la época de Salinas de Gortari, ningún candidato había rebasado el 59%, excepto Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Y desde entonces, desde el 88, este es el porcentaje de votación más alta que hemos visto en México en elecciones que no han estado bajo el control del gobierno. Y también vemos ahí la votación que se llevó PAN, PRD y PRI, que apoyaron, ya sabe usted a quién, a la innombrable en Palacio, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. El PAN bajó al 16.04%, el PRD se quedó en 1.86% en la elección presidencial y el PRI bajó a 9.54%. Y como le decía hace un momento, Jorge Álvarez Maínez, como candidato de Movimiento Ciudadano y con una pequeña ayuda de amigos reclutados en diferentes estados del país, MC se ha aprovechado de la migración de otros partidos hacia su partido y como le sobran posiciones para repartir, pues pone a los que llegan de candidatos a diputados, a senadores, a alcaldes y a gobernadores, y eso le ha resultado muy rentable al partido que en este momento preside Jorge Álvarez Maínez, quien fue candidato presidencial el año pasado. Y también sabemos que el partido Movimiento Ciudadano, pues es un partido que recibe muchísimo dinero de los contribuyentes, que no justifica porque no trabaja con la gente. Pero ahí vemos también que esta votación ha sido una de las más altas. 60 millones de personas acudieron a votar y prácticamente 36 millones de ciudadanos de este país votaron por Claudia Sheinbaum Pardo, algo que todavía sigue causando mucha incomodidad en la oposición, pero ahí están los números. Las encuestas mismas, las más recientes, usted lo vio, Claudia Sheinbaum Pardo trae una aprobación por encima del 70%. Y si eso no se modifica en los próximos 2 años, hacia los comicios del 2027, nada le extraña a usted que Morena vuelva a ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados, que es la que se va a renovar, aún en el supuesto de que el Verde se vaya por la libre y quiera tener su propia bancada. A ver si le alcanza para lograrlo. Pero por lo pronto es muy probable que Morena, en las actuales circunstancias, con el prestigio y el apoyo que trae la presidenta, va caminando con paso firme hacia los comicios del 27 y superada la escala del 27, ya veremos con qué rostros llega al 2030. Pero mientras tanto, en el comparativo de toda la potencial oposición, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano e incluso el Partido Verde Ecologista de México, con base en sus más recientes resultados, sumarían el 44.49%, con base en los resultados del año pasado, en la elección presidencial. Pero Morena, por separado, sin aliados, llegó en esa elección a 45.52%. Es decir, aun cuando en este momento, si tomáramos como referencia esos resultados, la oposición se uniera completamente, aún así no alcanzarían a rebasar a Morena, solo Morena sin aliados. Esa es una muy mala noticia para el magnate de Televisión Azteca, pues ni aún sumando toda la oposición tendría posibilidades de ganar por esta vía. Vemos la diapositiva siguiente, que es muy ilustrativa, la diapositiva número 16. Aún sin alianzas, Morena podría vencer a una coalición de toda la oposición en el 2030, en el supuesto hipotético de que el Verde traicionara a Morena y de que finalmente Movimiento Ciudadano aceptara sumarse a la oposición. Aún así, tomando como referencia los resultados del año pasado, sumarían apenas el 44.49%, 25 millones de votos
contra 27 de Morena, que tendría un porcentaje del 45.52%. Sin embargo, hay que hacer una observación y una advertencia. No se emocionen demasiado. No canten victoria con demasiada anticipación. ¿Por qué? Porque las últimas mediciones nos dicen que las últimas encuestas lo único que muestran es que PAN, PRI y PRD se siguen derrumbando. Las dos más recientes encuestas de la consultora Encol reflejan el triste panorama de la oposición. Se lo voy a decir despacito para que no pierda usted el detalle. El 28 de julio del 2025, hace unas semanas, publicó registros Encol en donde marca el 48% de respaldo y de preferencia a Morena. 48%. Frente a eso, el 14%, apenas el 14% dice que apoyaría al PAN. El 6% dice que apoyaría al PRI y a Movimiento Ciudadano. Y apenas un 3% decía que apoyaría al Partido Verde. Estamos hablando de una encuesta publicada el 28 de julio del 2025. Pero si nos vamos a la más reciente que hizo Encol, la que corresponde al 1 de septiembre del 2025, el panorama de Encol es igual de desolador para la oposición. Morena aparece con 45% de aprobación. El PAN apenas con el 13%. PRI y Movimiento Ciudadano tendrían el apoyo del 7% cada uno y el Partido Verde apenas alcanzaría el 3% de apoyo. Con esos números, difícilmente un candidato de la oposición podría aspirar a triunfar en el 2030, así que quienes se emocionan con la idea de que Ricardo Salinas podría ser su candidato, creo que todavía les falta mucho camino por recorrer y mucho trabajo por hacer, y sobre todo convencer a la mayoría de la gente de que puede ser una buena opción en un país en donde justamente esa derecha que se aglutina en torno a este empresario que no quiere pagar impuestos, es la que todos los días insulta a los pobres, a los desamparados, a los que considera que no son finos, a los que considera que no son instruidos. Todos los días les manifiestan su desprecio, pero todos los días también les dicen, ¿y por qué no votas por mí? Por eso, porque todos los días los desprecian y los agravian. Y con esto terminamos hoy Puntos y Comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.